El fenómeno ovni de las abducciones es uno de los más llamativos e intrigantes dentro del mundo de la ufología. Estudiado por muchos especialistas en psiquiatría, este fenómeno despierta sentimientos encontrados. Los detractores creen que se trata de patologías mentales, los creyentes que se trata efectivamente del contacto de entidades extraterrestres con seres humanos, pero de una manera bastante violenta. Allá por el año 1972, el astrónomo J. Allen Hynek propuso la existencia de 3 tipos de encuentros con extraterrestres. Luego, otros investigadores sugirieron incluir los encuentros cercanos del 4.º tipo, aquellos en los que los ocupantes de las naves secuestran seres humanos. En el episodio de hoy recordaremos algunos de los casos más famosos de abducciones, desde lo que ocurrió a Antônio Vilas-Boas en Brasil hasta el caso Dionisio Janca en Argentina. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Especial Abducciones. Número 1. El extraño encuentro de Antônio Vilas-Boas. El 15 de octubre de 1957, Antônio Vilas-Boas, un joven brasileño, se encontraba arando su campo cuando se vio sorprendido por lo que parecía una estrella de gran tamaño. Antônio contempló cómo lo que parecía un astro en el cielo se iba convirtiendo en algo extraño, un objeto que poco a poco descendió hasta tocar tierra. El hombre nunca había visto algo parecido y sintió mucho miedo. Pensó en huir, pero su vehículo se detuvo. De pronto una mano lo tomó de su brazo. Unos seres extraños de mediana estatura, vestidos con un traje plateado y un casco, lo forzaron a subir a su nave. Estaba siendo secuestrado. Antônio Vilas-Boas fue sometido a diversos exámenes médicos con objetos punzantes que causaban gran daño. Le extrajeron sangre y lo bañaron con líquidos extraños. El hombre afirmó que en aquella sala donde se comenzó a sentir mal, ingresó una extraña mujer, atractiva y desnuda. La describió con una altura similar a la de los demás, con un mentón chico, puntiagudo y con pómulos muy anchos y unos colmillos filosos. Era muy bella, pero diferente a cualquier otra mujer que conociera. El granjero afirmó que se sintió fuertemente atraído por esa supuesta mujer de otro mundo y tuvo intimidad con ella. En cierto momento, antes de despedirse, aquella mujer misteriosa se tocó el vientre y señaló las estrellas. Después, aquellos individuos misteriosos le devolvieron su ropa. El extraño caso Vilas-Boas está considerado como la primera abducción extraterrestre oficial de la historia ufológica. Años después de lo ocurrido, la hermana de Antônio dio una entrevista contando lo que significó este hecho para toda su familia y cómo tras el suceso, unos periodistas que hablaban inglés se llevaron a Antônio a Río de Janeiro, donde le hicieron numerosas pruebas médicas y de ahí a California. Odércia Vilas-Boas aseguró que cuando su hermano regresó de los Estados Unidos, militares norteamericanos los visitaron periódicamente durante 10 años. Se lo llevaron a Río de Janeiro, en donde le sometieron a análisis y pruebas médicas durante 15 días. Y luego se lo llevaron a Estados Unidos para verificar si el aparato que él había visto era igual a los que tenían en Estados Unidos. En un lugar abierto, en un campo, vio varios aparatos destruidos y después se lo llevaron a un lugar parecido a un museo donde le enseñaron aparatos enteros. Le dijeron que aquellos aparatos procedían de otro planeta. Vinieron varios militares, otros con la palabra NASA en sus ropas y le trajeron muchos libros y ropas. Si bien la historia puede parecernos fantasiosa, la vida de Antônio cambió por completo luego del incidente y aunque pudo sobrellevar lo que ocurrió, nunca fue el mismo
y prefería no hablar del tema. Uno de los hechos más llamativos de este caso es que, previo al secuestro, tanto Antonio como su familia fueron testigos de luces extrañas en la zona y, al parecer, según varios investigadores, una serie de fenómenos paranormales ocurrieron como antesala a lo que luego viviría Villas-Boas. ¿Acaso estas entidades hacen un estudio previo a los abducidos o se da de manera azarosa? A continuación, veremos más casos que quizás nos ayuden a entender mejor este fenómeno tan real y terrorífico para muchos. Número 2. 4 años después, la abducción del matrimonio Hill. Existen casos icónicos dentro de la ufología. Casos que casi todo el mundo conoce, ya sea por su mención en distintos programas de televisión o bien porque han sido llevados a la pantalla grande. Uno de ellos es la abducción del matrimonio de Betty y Barney Hill, que curiosamente ocurrió 4 años después del incidente de Antonio Villas-Boas. Betty y Barney Hill volvían de unas vacaciones en Canadá la noche del 19 de septiembre de 1961, cuando sus vidas cambiaron para siempre. Ese día, fueron testigos de algo muy extraño. Mientras iban por la carretera US 3 de New Hampshire, notaron la presencia de una luz en el cielo. Al principio, creyeron que se podía tratar de una estrella fugaz, pero cuando la luz se situó encima de ellos, se dieron cuenta de que estaban ante algo fuera de este mundo. A bordo de su Chevrolet Bel Air de 1957, ambos iban acompañados de su perra Delcy, la cual comenzó a ponerse nerviosa ante la presencia de la luz. Esta luz los siguió durante varios kilómetros. En un momento la luz se adelantó y se toparon ante una imagen insólita, una especie de disco de grandes dimensiones con decenas de ventanas alrededor. Betty tomó unos binoculares que llevaba y apuntó con ellos hacia el objeto volador. Detrás de la ventanilla vio figuras humanoides que la observaban. Un sonido salió de la nave y ambos testigos perdieron la conciencia con el auto en marcha. Cuando despertaron, habían avanzado 50 kilómetros y transcurrido 2 horas. Sus ropas estaban rotas y manchadas. Lo más aterrador de todo, no recordaban nada. Cuando llegaron a su casa, Betty planteó la idea de hablar con alguien sobre lo ocurrido, pero su marido se opuso con argumentos de que los tomarían por locos. De todos modos, la mujer decidió telefonear a una base militar cercana y solicitó hablar con algún responsable de la Fuerza Aérea estadounidense, con el fin de explicar la extraña experiencia. A la mañana siguiente, recibió la llamada del mayor Paul Henderson, a quien explicó lo sucedido. Sin embargo, en el informe del militar se destacó cualquier tipo de avistamiento o contacto extraterrestre, pudiendo confundir muy probablemente el planeta Júpiter con un ovni. Pero al mes siguiente de lo ocurrido, la mujer comenzó a tener pesadillas extrañas, en las cuales veía imágenes que no entendía. También Barney manifestaba crisis de ansiedad, hipertensión e insomnio, por lo que ambos tomaron la decisión de acudir a sesiones de hipnosis para curar sus malestares, pero también para saber si las pesadillas tenían relación con lo ocurrido en la carretera de New Hampshire. Existen registros de las sesiones de hipnosis practicadas al matrimonio Hill por un experto en psiquiatría, el doctor Benjamin Simon. Lo que descubrieron fue aterrador. Al parecer, la pareja bajó del auto y se encontraron con 6 seres de piel gris, cuerpo flaco, ojos negros y vestidos con una especie de uniforme. Betty y su marido fueron llevados al interior de la nave, donde fueron examinados por completo. Les extrajeron muestras de piel, de cabello, de sangre y de uñas. Por último, los humanoides mostraron un mapa estelar que señalaba su lugar de origen. Barney y yo estábamos conduciendo a casa desde Montreal. Vimos una luz extraña en el cielo que cambió su dirección y empezó a perseguirnos. En una zona conocida como Indian Court, salió sobre la carretera y se paró en el medio del cielo. Bonnie salió con los binoculares en un intento por identificar esta nave. Sabes, los antiguos sombreros de paja que él solía usar, la corona plana y el borde, así era la forma que tenía. A lo largo de un lado tenía una gran ventana y sus divisiones en ellas. Mientras él estaba mirando hacia ella, vio gente en las ventanas que lo observaban desde arriba.
La nave empezó a descender y él tuvo la sensación de que intentaban secuestrarlo. Él corrió hacia el auto y estábamos acelerando en la carretera para evitar ser capturados. Luego ellos se pararon en medio del camino, bloqueándonos. Se estaban separando y acercándose hacia nosotros. Esto es lo que vimos cuando el motor del carro se detuvo. Puedo decir que ellos se parecían mucho a un humano. Aquí, los ojos tienen una separación más ancha que la de nosotros. La nariz es más pequeña y una hendidura delgada como boca. No hay cabello, no hay una parte saliente de la oreja. Fuimos tomados a bordo y nos dijeron que nos relajemos, que no nos iban a hacer ningún daño, y nos relajamos. Ellos nos hicieron unas pruebas a Barney y a mí y nos mostraron la estrella de donde provenían. En 1965, la historia de los Hills se dio a conocer al público. El Boston Traveler fue el primer medio en publicar lo relacionado al caso. Luego, un año después, se publicó un libro, El viaje interrumpido, de John G. Fuller, con autorización de la pareja. También en 1975 se filmó una película basada en su experiencia, lo que desató oleadas de avistamientos ovnis, abducciones y toda clase de encuentros con alienígenas en Estados Unidos y todas partes del mundo. Marjorie Fish, una maestra aficionada a la astronomía, reconstruyó el mapa estelar que los supuestos extraterrestres mostraron a Betty. Aparentemente, el mapa correspondía con el sistema solar binario Zeta Reticuli. Por ello, el caso de los Hills comenzó a ser conocido como The Zeta Reticuli Incident. Barney Hill murió en 1969 y Betty el 17 de octubre del 2004. Para muchos, Betty era considerada una celebridad. Número 3. La historia de Dionisio Yanca. Unos años más tarde, y en el otro extremo del continente americano, algo similar a lo narrado anteriormente le ocurrió a Dionisio Yanca, un camionero argentino que una madrugada de octubre de 1973 salió de la ciudad de Bahía Blanca hacia Río Gallegos. En cierto punto del camino se detuvo a cambiar un neumático cuando se le apareció un objeto volador extraño del que descendieron 3 seres que lo invitaron a subir a bordo. Días después fue interrogado por un equipo del ufólogo Fabio Serpa y 8 médicos. Hoy, tras casi medio siglo, Yanca dice que pasó por terribles sufrimientos. Era apenas pasada la medianoche del sábado en Bahía Blanca. Dionisio, de 25 años, subió a su camión Dodge 600 y arrancó para Río Gallegos con materiales de construcción. Sobre la Ruta 3, se detuvo y decidió cambiar un neumático, se bajó del vehículo y comenzó a trabajar. De repente miró hacia la izquierda y vio una luz amarillenta. Era la 1:15 de la madrugada del 28 de octubre de 1973 y en ese momento comenzó lo que se considera el caso de abducción más famoso y polémico de Argentina. Dionisio creyó que esa la luz que se acercaba era la de un automóvil, aunque ésta se le vino encima y lo paralizó. Se dio media vuelta y vio una cosa grande con forma de plato suspendida en el aire, a unos 7 metros de altura, y a 3 seres, 2 hombres y una mujer. Estos le tocaron la mano derecha y le hicieron una incisión. En ese mismo momento, perdió la conciencia. El hombre se despertó en los corrales de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, a casi 10 kilómetros de donde había parado con el camión. Comenzó a caminar, no sabía ni quién era. Llegó a un hospital y allí lo examinó el doctor Ricardo Smirnov, médico forense de guardia, que decidió internarlo. 2 días después, logró recordar algo de lo que le había sucedido. La noticia se difundió y varios medios publicaron la historia de Dionisio. Médicos y psicólogos de diversos lugares se acercaron para entrevistarlo. Incluso fue hipnotizado. Allí pudo recordar su perturbadora experiencia. Era enorme. Era como muchas veces los pintan hasta en los dibujos animados, ¿no? Ovalado. Muy grande. Y después no supe qué pasó, porque lo del resto de las cosas que se supieron fue a través de hipnosis
y la pentotal. Después que pasó el tiempo, yo no aparecí donde estaba el camión. Aparecía a 15 kilómetros. Cuando después de 2 días que los patrones lo fueron a localizar, el camión estaba aún con la rueda levantada y con las luces semi-apagadas, porque había estado 2 días con las luces prendidas. Yo caminé más o menos unos 5 kilómetros hasta llegar a una estación de servicio, pero no sabía quién era. Entonces, cuando estos médicos comenzaron, me sacaron del hospital, pero me llevaron a un consultorio del doctor Mata. Y allí, durante 15 o 20 días, comenzaron a hacer una hipnosis y colocarme la droga de la verdad. Y ahí comenzaron a saber qué era lo que me había pasado. Y según la hipnosis, según la pentotal, todo eso que se me hizo, estuve alrededor de 45 minutos dentro de la nave. Y allí fue donde fue el gran calvario, porque parecía que me moría. Tenía problemas de caída de piel. Bueno, según ellos, tenía radioactividad. Según los médicos, ¿no? Yo tenía un porcentaje de radioactividad que eso decía caer la piel como escamas de pescado. Se me arrancaba la piel de todo el cuerpo. Contó que dentro de la nave vio muchos aparatos, 2 televisores, una radio, y ésta le hablaba. Una voz le decía que no tenga miedo, que son amigos, que vienen desde hace mucho tiempo y que querían saber si nosotros podemos vivir en la tierra de ellos, contó Dionisio. Yanka fue estudiado no solo por los extraterrestres, sino por varios investigadores. Lo inyectaron tantas veces con pentotal sódico como podía recordar, hasta que el hombre desapareció. Ya no soportaba más ser un conejillo de indias. Dionisio Yanka ha contado, bajo hipnosis y pentotal, siempre la misma historia. La historia de su encuentro con los seres de pelo rubio y traje plateado que terminó marcando su vida para siempre. Número 4. De regreso en Pascagoula. El incidente de Hickson y Parker. Lo ocurrido en Pascagoula es otro de los casos más conocidos dentro de la ufología mundial. Si bien ya lo hemos visto en otro episodio de la serie, no dejamos de sorprendernos con cómo muchos de estos casos se mantienen vigentes para los investigadores y siguen trayendo novedades, aun cuando han pasado casi 50 años de lo sucedido. El 11 de octubre de 1973, Charles Hickson y Calvin Parker pescaban en un muelle abandonado del astillero Chowpeterel del río Pascagoula, en Mississippi, cuando, pasadas las 10 de la noche, les sorprendió una fuerte vibración acompañada de un ruido ensordecedor. Una nave ovalada de más de 30 metros de diámetro emitía luces intermitentes de color azul sobre ellos. Estábamos sentados al otro lado del muelle con los pies encima del lago y pescando. Los peces todavía no estaban picando. Entonces le dije a Calvin, quizás podríamos ir a casa, pero supongo que fue allí donde lo escuché. Era un tipo de sonido comprimido, vibrante. Cuando me di la vuelta en esta zona, aquí afuera a unos 12 o 15 metros, había un tipo de basura, ¿sabes? Era como que iba a venir hacia la tierra, bajó y flotó a 1,5 pies o 2 pies de altura de la tierra. No sabíamos qué hacer, el río detrás y algo adelante que no sabíamos qué era. Entonces, antes de que incluso tuviésemos tiempo de hacer algo, parecía que un hombre viejo había aparecido. Hacia el final era todo polvo. La luz azul tenía brillantes luces azules mientras que se acercaba a la tierra. Pero luego ellos salieron y cuando apareció el hombre anciano, una fuente de luz apareció desde adentro. Fue casi cegador.
Al principio pensé que eran personas viéndolos así, pero claro, cuando aparecieron al frente mío fue el mayor shock que he tenido en mi vida. Ellos eran más bajos que yo, diría que de 1,50 m a 1,60 m. No tenían cuello y su cabeza parecía llegar directamente a sus hombros. Tenían algo que parecía un cuerno en donde debería de ir una nariz, y en cada lado las orejas. Y yo creo que eran un poco más largas en las orejas que en la nariz. De aquel objeto descendieron 3 seres de 1,5 m de estatura aproximadamente, sin rostro y con los brazos muy largos. Su piel era de color gris arrugada, no tenían ojos ni boca, pero se distinguían 3 protuberancias alargadas en ellas. Sus brazos terminaban en pinzas similares a las de una langosta y parecían tener solo una pierna dividida en 2, una imagen bastante peculiar, ¿verdad? Los pescadores fueron llevados al interior de la nave donde fueron examinados por un ojo mecánico que parecía escanear su cuerpo. Charles Hickson siempre fue el testigo más accesible a los investigadores y los medios hasta su muerte en 2011. Parker, por su parte, intentó olvidar aquella horrible experiencia para tratar de continuar con su vida. De hecho, decía recordar solo fragmentos del avistamiento, hasta que en 1993 fue sometido a una regresión hipnótica por Bob Hopkins. Luego publicó en 2018 su libro, Pascagoula, The Closet Encounter, My History. Esta criatura con apariencia de robot y que se movía como un robot me llevó a una habitación en donde había una mesa de examinación. Creo que la mesa estaba hecha de vidrio o algo así. No lo sé exactamente porque no tuve tiempo de verla bien. Él nos echó en la mesa de examinación. Esta mesa estaba como a 16 grados de inclinación. Ahí fue cuando, fuera del techo, del cual él se apartó, había algo del tamaño de una baraja de cartas que bajó aproximadamente a 1,5 pies entre mis ojos y empezó a rotar alrededor de mi cabeza y mi cuerpo, haciendo un sonido de clic. Cuando fue dentro del techo, esta otra criatura salió de la esquina. Según pude girar mi cabeza y mirar, no sé si había otra puerta allí o qué era, pero aparentaba ser mujer. Ella se acercó y giré mi cabeza para mirarla un poco. Noté que tenía rasgos faciales, no como las otras criaturas con apariencia de robot. La llamó una mujer, pero en realidad no sé si lo era o no. Tenía rasgos faciales como orejas, nariz, ojos, boca, pero nunca vi su boca abierta. Ella me agarró de la mandíbula con sus manos y la empujó hacia abajo. Allí es donde tomó su mano e insertó sus 2 dedos índices por el fondo de mi garganta. Y esa cosa pequeña que cuelga detrás de tu garganta, ella intentó ir hasta lo que yo llamo cavidades sinusales, supongo. Mientras eso sucedía, yo me estaba asfixiando. No podía respirar, mi nariz empezó a sangrar. De todas formas, ella simplemente sacó sus manos y telepáticamente, nunca vi sus labios moverse, me dijo: "No vamos a hacerte daño". Era una voz de mujer y en inglés, lo que me sorprendió. No pensé que se podría comunicar de esa manera. Hace poco se volvió a hablar del incidente a raíz de unas declaraciones de Parker al diario The Mirror, en las que afirma haber estado experimentando visiones desde su abducción y que ahora siente miedo porque algunas de las visiones se están volviendo realidad. Parker, que ahora tiene 68 años, aseguró que tuvo una experiencia cercana a la muerte durante el secuestro, que ha afectado su salud desde entonces. La primera revelación que recibió Parker hace referencia a la plaga o epidemia similar a lo ocurrido con el COVID-19 y su segundo vaticinio parece aludir al conflicto fronterizo de Ucrania y Rusia. Al parecer,
Estas vivencias son algo común en los abducidos. Algunos siguen siendo visitados o en algunos casos comienzan a tener experiencias de percepción extrasensorial. ¿Será posible que estos seres desbloqueen capacidades especiales en los testigos? ¿Con qué fin? Número 5. La abducción de Enrique Castillo Rincón. Esta historia también ocurrió en 1973. Al parecer, este fue un año de mucha actividad ovni. Enrique Castillo Rincón era un ingeniero costarricense quien arribó a Caracas, Venezuela, para la instalación de unas redes de telecomunicaciones. En una de sus tardes libres, se dirigió a un cine para ver una película. Cuando hacía la fila para comprar la entrada, un hombre que dijo ser suizo y se presentó como Cyril Weiss, lo interrogó sobre si creía en la existencia de vida más allá de la Tierra. Este fue uno de los primeros momentos de una serie de eventos por demás extraños. A partir de allí, hicieron una excelente amistad y conversaron muchas veces, en las que Enrique notó que el suizo era vegetariano. No le gustaba la violencia e incluso una tarde se retiró del estadio en pleno partido de fútbol. Tampoco aceptaba ir a fiestas y manifestó no apoyar ninguna religión. Weiss a menudo reflexionaba sobre el respeto y el amor que debería existir en sociedades civilizadas. Al cabo de unos meses, Weiss le manifestó a Enrique Castillo que debía partir, pues la compañía para la que trabajaba había culminado sus operaciones. Luego de algunos años, en 1973, Enrique recibió una llamada telefónica en su trabajo de una mujer mexicana llamada Karenka, quien le manifestó ser contactada por seres pleyadianos y que estos le habían pedido comunicarse con Enrique, pues formaría parte de un encuentro extraterrestre. Enrique acudió solo a la cita en la noche, en la laguna de Boyacá, Colombia. Y luego de tomar en sus manos una pequeña esfera oculta en un árbol, aparecieron dos enormes ovnis y los tripulantes lo invitaron a subir. Llegué hasta el sitio donde debía estar cuando de pronto yo miro para todos los lados, oigo los grillos, oigo las ranas, oigo el viento, todo eso. De pronto oigo un ruido que sale. Y se van así las dos naves, salen de la laguna. No vi cuando salieron porque los árboles no me dejaron ver, pero vi cuando iban así, iban chorreando agua las dos. Y entonces se estabilizaron y empiezan y pasan por encima como a 200 metros de altura de mi cabeza. De pronto, una se adelantó más. Tenía como un halo alrededor y proyectó dos haces perpendiculares y por cada uno venía como entre un óvalo una persona. Yo vi que venían tomados así, las manos aquí contra las piernas y venían. De pronto ya los árboles no me dejaron ver cuando llegan a tierra. Los veo donde vienen caminando entre los árboles en el bosque. Y los veo donde vienen y veo yo que hay una luminosidad alrededor de ellos. Veo que son humanos. Vienen con trajes ajustados, luces aquí en el cinturón, tienen capacete, guantes como color naranja y botas igual del mismo color. Se me acercan y se quedan como a 4 metros y yo siento un poquito de temor y reculo un poco y pego la espalda contra un árbol y me quedo con las manos así. Y entonces oigo una voz que me dice: Enrique, somos incapaces de hacerte daño, cálmate. Entonces yo le digo que sí, que estoy oyendo. Entonces dice: me voy a acercar. Entonces uno se quedó lento, caminó, y el otro se acercó más y se quedó así como estamos nosotros, a esa distancia. Se acercó y me tocó con la mano. Y sentí una sensación de paz y seguridad en ese momento asombrosa. Esta experiencia tuvo más sentido cuando en el interior de la nave se encontró con el suizo, quien lo abrazó efusivamente y le manifestó que era realmente pleyadiano y su nombre real era Krishnamurk. Allí, Enrique fue sometido a varias pruebas y aunque se sintió incómodo varias veces, afirmó que estos seres jamás le hicieron daño. Por el contrario, tuvieron extremo cuidado con él. Los encuentros extraterrestres se repitieron en 4 oportunidades, y no solo con seres pleyadianos, sino también andromedanos. Todas estas experiencias han sido plasmadas en el libro OVNI, Gran Alborada Humana. Y aunque Enrique ya falleció, sus hijas, Dayjani y Janinka Castillo, continúan con el legado, compartiendo información y divulgando la experiencia, continuando así con la misión de Enrique, la de dar a conocer que no estamos solos en el universo. Se sabe también que estos seres le entregaron ciertas profecías, como una tercera guerra mundial para la cual debemos estar preparados. Enrique Castillo Rincón
fue sometido a varias pruebas por los investigadores, llegando a la conclusión de que el hombre decía la verdad. Papá fue el único contactado que llevaron a Washington a hacerle pruebas. Y estas pruebas pues las hicieron personal de la NASA, de la CIA, del FBI y de la Fuerza Aérea. Estos exámenes y análisis se dieron en febrero de 1974 y los análisis que le hicieron fue pentotal intravenoso o suero de la verdad, o sea, una prueba de narcoanálisis, polígrafo, detector de mentiras y hipnosis regresiva del 5º grado. El año pasado la CIA dio esta, de pronto a ver si podemos verlo un poquito mejor, una respuesta en la que decía que ellos no iban a desclasificar absolutamente nada de la información que papá les dio en esa época, porque estaban basados en seguridad nacional. Entonces, para que las personas que nos están viendo sepan que esta historia es verídica y probablemente al único contactado a nivel mundial que le han hecho estas pruebas, y tanto daría información papá en estas informaciones, en estos análisis, que la CIA hasta el día de hoy, 45, casi 50 años después, no quieren revelar los resultados de este análisis. Número 6. Fuego en el cielo, 47 años después. Me tiraron a la fuerza sobre una mesa y perdí el conocimiento. Y lo siguiente que recuerdo es despertarme en una carretera. Así comenzó Travis a relatar su experiencia en una conferencia ufológica en el aniversario de la experiencia que le cambió su vida para siempre. De todas las abducciones que hablamos en la serie, esta es una de las más perturbadoras, ya que, según el protagonista, si hubiese sabido lo que le ocurriría, jamás se hubiera acercado a esa luz. Pero de algún modo, esta experiencia la utilizó para ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo y no se han animado a contarlo. Recordemos lo ocurrido el 5 de noviembre de 1975. Travis Walton era leñador. Formaba parte de un equipo de 7 hombres que trabajaba en el Bosque Nacional Sid Graves, cerca de Heber, Arizona. Luego de una jornada de trabajo, subieron a su vehículo y de camino a casa observaron una luz muy brillante a su derecha. Cuando se acercaron, vieron un ovni en forma de platillo flotando a unos 6 metros sobre un claro en el bosque. Walton fue el único que salió de la camioneta para investigar. En ese momento, fue golpeado por lo que él describe como un rayo de luz que lo dejó inconsciente. Cuando se despertó, unas criaturas humanoides de tipo gris lo observaban mientras el hombre estaba sobre una mesa de examinación. Travis intentó escaparse hasta que un ser de apariencia humana lo ayudó a irse. Hasta el día de hoy, Walton no sabe quién era ese hombre. A human being, or at least what I at first thought was a human-looking alien, came in and took me out of the craft. And he took me into this larger craft or airplane hangar-like thing. And then out of that large room, there were some other humans waiting for me. I don't know if this was like a forceful intervention, were the human beings coming in and taking me away from these little creatures, or was there some kind of cooperation? Did the little creatures say, oh, this guy's injured and we don't know anything about this type of body and you guys are very similar to him, come and help us fix him up? Or, there's all kinds of speculations about the nature of their relationship, because I didn't see the human-looking beings and these little creatures together at the same time. It's been speculated that perhaps the aliens, in seeing my reaction to their appearance, just to overcome that fear, somehow created the illusion, maybe a hologram or something that would be more reassuring to me in looking more human. Walton estuvo desaparecido 5 días. Para la familia y los medios, sus compañeros tenían que ver con su desaparición. Incluso se pensó hasta en un asesinato.
Luego vino lo que todo el mundo sabe, medios hablando del caso, regresiones hipnóticas, escépticos afirmando que era un fraude. Lo interesante de este caso es que a lo largo de los años siguieron apareciendo testigos, no solo de la abducción de Travis, sino del objeto flotando sobre el bosque. Casi 50 años después, el testigo de tan traumática experiencia sigue contándolo como si fuera ayer. Tal como otras víctimas de estas abducciones, Travis siguió investigando su propio caso, tratando de encontrar explicaciones acerca de por qué ellos, por qué ese lugar y cuáles son las motivaciones verdaderas de estas entidades. Esa fue la experiencia más terrorífica de mi vida. Pero cuando cuento la historia, intento comunicar lo que experimenté y de cómo absolutamente traumante fue. Fue algo devastador. Yo estaba en el borde de la catatonia por semanas luego de que pasó. Pero yo no quiero relatar esta historia para inspirar miedo, porque ya tuve suficiente tiempo para pensar sobre ello. Y creo que fue injustificado que mi reacción fue debido a mi ignorancia de la situación. El simple hecho de que haya sido devuelto es muy significativo, ¿sabes? La idea de estos seres secuestrando gente y deseando hacer cosas terribles hacia ellos, yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Ahora he intentado separar cosas que experimenté realmente con las conclusiones que he sacado luego de pensarlo, pero me parece que ellos ya han sido vistos desde incluso antes de que yo haya nacido. Quizás en algún momento lo sepamos a ciencia cierta. Por el momento, las teorías sobran. Número 7. Meet the Hybrids. Miguel Mendonca, un experto en energía renovable del Reino Unido, afirma haber entrevistado a varios extraterrestres reales para escribir sus libros. En ellos, estos supuestos extraterrestres le revelaron que están secuestrando humanos de la Tierra y explican el porqué. En uno de sus libros llamado Meet the Hybrids, se cuenta la historia de 8 personas que afirman ser híbridos entre humanos y extraterrestres después que sus madres fueran supuestamente secuestradas e implantadas con ADN extraterrestre durante el embarazo. Y aunque pueda parecer descabellado e incluso delirante, todos los testimonios tienen un factor común. Varias mujeres abducidas en el pasado y el presente han brindado la misma información mediante regresión hipnótica. Todas cuentan haber sido inseminadas artificialmente por seres extraterrestres. Podemos recordar el caso de Debra Tomey y otras abducidas, quienes han narrado haber sido sometidas a una intervención ginecológica como una laparoscopia. Este proceso se utiliza para extraer óvulos de las mujeres con diversas finalidades, una de ellas, la producción de bebés de probeta. Para llevar a cabo esta operación, el ginecólogo perfora la piel bajo el ombligo. Con una aguja introduce un gas que dilata el vientre, lo que permite a un segundo aparato succionador extraer el óvulo. Ante el aumento de casos como este, varios ufólogos estadounidenses han coincidido en que quizás estos seres estén experimentando a nivel genético con humanos, tal vez para crear una especie híbrida con fines desconocidos. Una abducida italiana de nombre Giovanna salió en los medios para contar su aterradora experiencia. Ella asegura haber tenido 28 embarazos de extraterrestres y supuestamente filmó su último feto. Giovanna contó que ha sido secuestrada desde que tenía 4 años y empezó a ser inseminada artificialmente cuando llegó a la pubertad. Según contó, los fetos crecían dentro suyo hasta los 2 meses de gestación, luego eran removidos para seguir creciendo fuera del útero, en un medio desconocido. Como pruebas, la mujer mostró marcas fluorescentes en su piel. Ella asegura que se las hicieron sus captores. Según la testigo, lo utilizan como un desinfectante con el fin de no contaminarse. También destacó que la sustancia fue examinada por un laboratorio de Bologna. Los resultados arrojaron que sería artificial, pues es una sustancia silicia a base de mica,
con una estructura muy particular. Además de esta prueba, Giovanna mostró fotografías tanto de los platillos voladores que merodeaban su casa, como también se le encontraron implantes metálicos en su cabeza. Recuerdo que era un disco volador que estaba flotando, de color metálico. No recuerdo cómo llegué adentro de él. Me veo flotando. Alrededor de mí hay 4 criaturas. Yo me veo sin ataduras. Me dicen que no me mueva. ¿Cómo te lo dicen? Me lo dicen telepáticamente. Me dicen que no me mueva, que no me va a pasar nada, que no me van a hacer nada. ¿Qué es lo que iban a hacer? Principalmente están en la búsqueda de material biológico, tejido, sangre. ¿Crees que se trate de una simple sugestión colectiva o es un fenómeno tenebroso que ocurre día a día en las sombras de la población y a la vista de los gobiernos? ¿Qué opinas? Número 8. ¿Intento de secuestro en Petare? En la madrugada del 29 de noviembre de 1954, en Petare, Venezuela, Gustavo González y su ayudante, José Ponce, habían parado en la puerta de una fábrica de embutidos para cargar su camioneta como solían hacer cada madrugada. Ambos hombres eran repartidores. De pronto, la calle Buenavista, que estaba totalmente oscura, se iluminó de forma sorpresiva, como si fuera pleno día. González detuvo el vehículo y ambos vieron que la fuente de aquella luz era un objeto esférico, que estaba flotando a escasa altura en medio de la vía. Inmediatamente, observaron como una criatura peluda y parecida a un mono, que llevaba un casco redondo y que dejaba entrever 2 pequeños ojos brillantes, se acercaba a ellos. Instintivamente, Gustavo avanzó hacia el pequeño ser y lo agarró fuertemente con la intención de capturarlo e introducirlo dentro de la camioneta. El hombre y aquella entidad forcejearon durante algunos segundos, pero el ser logró escapar, saltando como un gato y apartándose de su agresor. Sin embargo, en vez de huir, la criatura se abalanzó sobre González, que este sacó de su bolsillo un cuchillo e intentó herirlo, pero no pudo, ya que su torso era duro como el acero. Luego del interior de la nave, que seguía flotando en medio de la calle, salieron 2 humanoides muy parecidos al primero, una escena verdaderamente aterradora. En ese instante, el transportista se dio cuenta de que no podía contra el extraño ser. No tenía oportunidad contra sus enormes garras afiladas. Mientras tanto, José Ponce, que permanecía aterrado en el interior del vehículo, se armó de valor y decidió salir. En ese momento observó una 4ª criatura que subía corriendo una cuesta, cargando entre sus manos un montón de tierra. El humanoide se dirigió hacia la esfera brillante y dio un salto de casi 2 metros de altura para introducirse en una abertura situada en la parte superior de la nave. Los hombres creyeron estar a salvo cuando todas las criaturas volvieron a la nave. Sin embargo, una de ellas se asomó y los apuntó con un tubo largo y brillante. Ambos sintieron una vibración que sacudió sus cuerpos y los paralizó. Segundos después, el objeto volador se elevó en el cielo nocturno y desapareció, convirtiéndose en una estrella muy brillante. Ambos repartidores huyeron, refugiándose en el edificio de la Inspectoría de Tránsito de Petare, que se encontraba cerca. González narró lo ocurrido a los fiscales de guardia y aunque les pareció asombroso, estaba lleno de detalles que parecían reales. Posaron la nave y salieron al frente donde dicen que fue donde salieron esta gente que fue muy audaz y muy valiente, que trataron de agarrarlo. Y entonces ellos bajaron y entonces dice que ellos rescataron algo que salió de la nave esa, salió algo, que especie como un animalito sería, no se sabe qué sería. Entonces ellos y que lo agarraron y trataron de meterlo en la cava. Lo interesante del caso es que hubo muchos testigos del extraño encuentro. Algunos vecinos contaron que habían oído un sonido bastante particular, como un silbido, y otros narraron como un extraño aparato luminoso se había visto en la zona unas horas antes del incidente.
Intento de abducción o confusión. ¿Es posible que estos hombres se hayan salvado solo por saber defenderse? ¿Quiénes eran estos misteriosos seres peludos? Número 9. El encuentro extraordinario de Juan Oscar Pérez. Y si hablamos de abducciones y encuentros extraños, no podemos dejar de mencionar y recordar el caso de Juan Oscar Pérez, el gaucho, oriundo de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, Argentina. La experiencia de Juan no terminó luego de la abducción, sino que fue el comienzo de una serie de hechos extraños que le ocurrieron al protagonista, desde el momento en que entró a una nave de origen aún hoy desconocido. El relato tiene todos los condimentos de una abducción normal, con la excepción de que él mismo decidió subir a la nave y que los seres que lo abdujeron no eran los típicos grises que experimentaron con él. La historia de Juan es una de las más fascinantes del tema ovni en Argentina. Su vida cambió para siempre el 6 de septiembre de 1978, cuando tenía apenas 12 años, aquella madrugada en Venado Tuerto, mientras se disponía a arrear los caballos en medio del campo. Juan tuvo su encuentro extraordinario. Una máquina extraña y desconocida apareció frente a él en medio de la niebla. Luego, una puerta que se abrió, una invitación a subir y el contacto cercano con seres desconocidos. Me acerqué, estaba el aparato ya sentado en el suelo, más o menos tendría 5 o 6 metros de altura. De largo una escalera, más o menos de 1 metro, más o menos cada escalón. Y miro para arriba y apareció no sé, que sería un tipo, no sé, lo que sería, más o menos tendría 3 metros de altura. Y el caballo se sentaba para atrás. Yo quería verlo bien, sí, quería ver, como no tenía miedo, quería verlo, ver qué era. Y me acerco y se abaja el hombre grande. Más o menos cuando pisaba la tierra se enterraba así más o menos se enterraría cuando pisaba el pie. Y se subió para arriba. Y el caballo no se quería acercar, lo tiré un poco, lo até a la escalera esa. Bueno, subo arriba, miro adentro, trepándome, subo para arriba y veo uno chiquito más o menos de 1 metro y pico de altura, estaba en un rincón ahí, picando hueso, bocando, no sé qué era lo que estaba picando. Salía una caballería para atrás, y el grande ese sacaba de ese otro cajón que había ahí, sacaba otra manguera que tenía grande que salía para atrás. Y el grande era todo de metal, todo así, la piel media verdecita, y después yo lo vi cuando yo agarré me fui. Me voy donde estaba el chiquito, pasaba por un vidrio así, yo lo veía así, yo era entreverde. Y él pasaba, yo quería pasar y no podía. Me encontraba como encerrado adentro. Yo veía todo lo que había adentro. Agarro y veo que la puerta se me cerraba atrás. Y yo me quedaba adentro. Pegué la vuelta para atrás, vi que el caballo se me asustaba. Y salté por el caballo que se me iba a ir y me quedaba así en el medio campo. Luego de la experiencia, sufrió el rechazo y la burla de su entorno, incluida su propia familia. Y hubo algo más traumático aún. Ese encuentro no sería el único, y Juan desarrollaría el don de la premonición. La incomodidad que le causaba ser señalado lo llevó a querer aislarse y deambular por distintas estancias durante casi 30 años, buscando desaparecer y que todos se olviden de su propia historia. En la última década, hubo quienes recordaron los sucesos de 1978 y rastrearon a Juan por el país. Aparecieron quienes estaban dispuestos a escucharlo con atención. Incluso se hizo un documental de su vida. Juan sigue teniendo premoniciones y continúa viendo cosas en el cielo. Por suerte pudo volver a establecerse en Venado Tuerto con su familia, meditar y analizar lo que le sucedió.
En la actualidad participa eventualmente de congresos ufológicos donde narra su historia. Su caso fue investigado por científicos de renombre. Incluso el mismo Jacques Vallée viajó desde los Estados Unidos para hablar con Pérez. Según Juan, recibe visiones y premoniciones desde este peculiar encuentro, y el avistamiento de luces extrañas en su campo es algo muy común. Si bien se sigue sintiendo incómodo, afirma que se acostumbró a las visitas. No cree que sean seres malévolos. Sin embargo, estamos tan atrasados evolutivamente y tecnológicamente que nos hacen ver como pequeñas hormigas al lado de ellos. Que son máquinas. Estuve en contacto muy cerca como a ustedes, así, charlando. No sé si charlando, pero explicando, y bueno, estuvimos muy cerca de contacto. Hasta el día de hoy sigo con ese contacto y siguen siguiéndome, pero ya lo tomo y bueno, se pasó bien. No hace mucho acá en mi casa pasó un contacto muy jodido para mi mamá. Se acercó una nave muy cerca y bueno, están acá, me siguen, donde voy me siguen. ¿Dónde quieren que me vaya? Poder, la fuerza, la velocidad, todo. Nosotros todavía volamos con plásticos, aluminio y un poco de acero para ponerle las ruedas, ¿no? Eso lo vi, lo miraba por la ventanilla del avión, decía, ¡bah! Y cuando yo estuve arriba dentro de la nave, nada que ver. Era estar adentro de un foco, de una luz, esa de 220. Este es otro caso de abducción, en el cual el resultado final, además de los traumas, es una serie de habilidades paranormales que adquiere el testigo luego de los encuentros, lo cual realmente nos hace preguntarnos, ¿con qué fin? ¿Verdad? Si quieres ver los detalles de este impresionante caso, te invitamos a recordarlo en otro episodio de nuestra serie. Número 10. Las abducciones reptilianas de Hilary Porter. Las historias asociadas a reptilianos siempre generan mucho interés y polémica. Quizás son los casos menos escuchados, pero eso no significa que no existan. Hilary Porter, una mujer inglesa, afirmó haber sido secuestrada por extraterrestres más veces de las que puede contar. Hilary ha contado que ha sido secuestrada por estos seres desde los 5 años y desde entonces su vida ha estado plagada de estas extrañas visitas. El primer encuentro cercano se produjo cuando era pequeña, mientras estaba jugando en un campo detrás de su casa. En una de las notas que dio Hilary a la prensa, narró que un ser de tipo reptiliano, con piel escamosa, ojos negros y una boca pequeña, se le presentó frente a sus ojos. Este ser no era muy alto, pero muy fuerte. La tomó de sus brazos y la llevó hacia un disco metálico. Lo próximo que recuerda es estar en una habitación con consolas y luces de colores y pequeñas figuras que se movían alrededor. Hilary, quien alguna vez trabajó para el Ministerio de Defensa, está segura de que fue secuestrada mientras conducía cerca de Cardiff en la década de 1970 y otra vez por una nave espacial hexagonal mientras salía de un evento de caridad. Después de los secuestros, contó que sufre migrañas y se siente muy enferma. A veces se despierta con cicatrices o contusiones y aparecen manchas de sangre en la ropa o sábanas. También tiene un implante metálico en el oído. En una oportunidad, en los años 80, Hilary acababa de acostar a su hija Sally cuando vio una enorme figura junto a la ventana. Se quedó helada. Después de unos momentos, el ser se levantó la mano y ella hizo lo mismo. Luego de aquella experiencia ya no estaba tan asustada. Durante años, ella sufrió sola hasta que sintió la necesidad de buscar otras personas que hubiesen pasado por lo mismo. Fue entonces cuando conoció a su compañero Ken Parson, quien dirige la British Earth and Aerial Mystery Society, BEAMS, donde conoció más secuestrados con quien compartir sus experiencias. Según sus investigaciones, Ken cree que los extraterrestres están viniendo a nuestro planeta para tomar material genético con fines de reproducción. Pude ver una columna de luces y dentro de ellas estaban 3 de los pequeños alienígenas grises, de poco más de 1 metro. Yo estaba parándome y sentándome de esta silla,
Puedes decir que su tiempo no es como nuestro tiempo. Ellos pueden expandir el tiempo porque están entre dimensiones y así es como nos llevan a su dimensión. Tu casa no es tu castillo. Ellos preparan un portal y pueden venir desde el muro. Ellos pueden hacer lo que quieran y no hay nada que tú puedas hacer sobre eso. Lo que quieren de una mujer joven es que apenas ella pueda producir óvulos. Eso es lo que quieren y por eso te llevan. Ellos han estado haciendo algo relacionado con la crianza por muchos años. Extraen los óvulos a través del ombligo porque tienen que poner esta cosa cuando lo sacan. Lo mismo sucede con los hombres, ¿sabes? Ellos quieren la esperma. Luego hacen un tipo de experimento contigo y otras cosas. Lo que quieren es criar a estos medios humanos bebés híbridos. Los híbridos ya están aquí, definitivamente. Además, relató que hay grises, que son los que todo el mundo conoce, pero no son más que ciervos. Luego están los reptilianos, que son los seres superiores. Sin embargo, hay algo por encima de ellos. Unas figuras encapuchadas, es difícil verlos. Sus ojos brillan y cuando lo desean, se meten en tu mente, como una película de ciencia ficción. Actualmente, Hillary dice que sus secuestros se han vuelto menos frecuentes, pero los fenómenos extraños todavía se dan alrededor de su casa. Luces misteriosas y triángulos brillantes son moneda corriente allí. Estas son solo algunas de las historias de abducciones más conocidas. Los elementos en común son muchos y las experiencias son parecidas entre sí. ¿Histeria colectiva o algo realmente está ocurriendo a espaldas de la población? Tú eliges qué creer.